Querido Juan Luis, presidente y directivos del Grupo Prisa y de los medios que lo integran, representantes del sector, secretario general del Partido Socialista de Madrid, diputados y senadores, presidente de la COE, presidente de CEPIME, embajadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto inaugural del nuevo curso del Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Tenemos la especial satisfacción de acoger esta mañana la intervención de don Juan Luis Cebrián, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Prisa. Con él, este foro vuelve a ser el punto de encuentro de un sector, el de la comunicación, profundamente afectado no solo por la crisis económica, sino también por los cambios que el Gobierno viene introduciendo en el marco regulador de la televisión, que junto con la aparición de nuevos grupos han implicado una ruptura en el mapa mediático español. No les voy a cansar. El importante aquí es don Juan Luis Cebrián, al que cedo con mucho gusto la palabra. La tribuna es suya. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer antes que nada al Foro de la Nueva Economía y a su presidente, José Luis Rodríguez, la oportunidad que me brinda de estar hoy en esta tribuna. Cuando hace ya casi 5 meses acepté su invitación para inaugurar el ciclo dedicado a los medios de comunicación, no pensaba yo, y creo que no pensaba él, que el acto habría de celebrarse en el ambiente crispado, casi histérico en algunos aspectos que vive el sector. Procuraré hacer unas reflexiones sobre lo que acontece, que mucho tiene que ver con la crisis económica y con las dificultades o la impericia para hacerla frente, pero también con la tendencia a la demagogia y el oportunismo que padecen la clase política y la periodística. Durante los próximos 30 minutos me dirigiré a ustedes como un ciudadano particular que ejerce su derecho a la libre opinión, y lo haré igualmente en mi condición de periodista, de empresario de medios y de comentarista político, oficios todos ellos que vengo ejerciendo desde hace varias décadas. Comenzaré por hablarles del Grupo Prisa, sobre el que los libelos digitales y algunos de los que se imprimen en papel no cesan de inventar historias. Prisa es desde hace años el conglomerado empresarial de medios de comunicación, cultura y entretenimiento más grande del área del español y del portugués. Somos líderes en el sector educativo de los libros de texto, en el que operamos en 22 países, en la televisión de pago en España, en la televisión en abierto en Portugal, líderes también en la audiencia de radio en Colombia, Chile y España, líderes en la prensa escrita en español con El País, el único periódico global que existe en nuestro idioma, el más difundido y el más influyente en las élites políticas y económicas del mundo hispano. Y somos líderes en Internet. Nuestras diferentes webs cuentan con más de 30 millones de usuarios. Nuestras empresas emplean a más de 13.000 personas y sirven a 50 millones de clientes en toda Iberoamérica. Más del 20% de nuestros ingresos provienen de fuera de nuestro país, por lo que no nos consideramos un grupo exclusivamente español, sino un grupo global iberoamericano. Nuestro capital es, sin embargo, fundamentalmente español, lo que contrasta con el de muchos de nuestros competidores. Pero puesto que no creo en eso que alguien llamó el patriotismo empresarial, sino en el patriotismo a secas y en dosis desde luego moderadas, no me parece criticable esa circunstancia, aunque sea hoy oportuno resaltarla. Por último, nuestras actividades se circunscriben al terreno de la cultura, la educación, la información y el entretenimiento. Lo singular de nuestra singladura hace que en gran medida seamos considerados por muchos, además de, e incluso antes que como una empresa, como una institución que nació a la par que nuestra democracia, en una saga de historias paralelas que quizá las nuevas generaciones no conocen, pero forman parte de las señas de identidad de nuestra comunidad política, cultural y social. El País y Prisa no serían lo que hoy son si no hubiera habido transición. Pero también la transición hubiera sido diferente, o quizás no hubiera sido,
sin la existencia de un periódico como el que encabeza desde hace 3 décadas las listas de difusión de la prensa en España y en lengua española. Por lo demás, como empresa que somos, nos dedicamos a hacer lo que las empresas tienen encomendado: generar riqueza, crear empleo y servir a nuestros clientes. El éxito nos acompaña en esa tarea, lo que explica que en plena crisis financiera mundial y en medio de las dudas estructurales sobre el futuro y los modelos de negocio del sector en el que operamos, este año Prisa facturará de nuevo más de 3.000 millones de euros, con márgenes de EBITDA o de explotación que se sitúan entre el 18 y el 20%. Cuando todos los grandes periódicos de referencia del mundo han entrado en pérdidas, el país volverá a arrojar beneficios. A todo ello corresponde, por eso, la buena disposición de los bancos a seguir apoyando nuestras operaciones y la actitud de un buen número de inversores dispuestos a reforzar nuestros fondos propios y a participar en las actividades de varias de nuestras filiales. En ese sentido, esta misma mañana, antes de la apertura de los mercados, hemos comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un principio de acuerdo para desprendernos del 25% del Grupo Santillana, valorado en dicho pacto en 1.450 millones de dólares. Espero poder anunciar en los días y semanas venideros otras actuaciones estratégicas que despejarán el futuro del grupo y potenciarán su enorme capacidad de crecimiento. Naturalmente, una realidad así no se consigue sin esfuerzo. La crisis económica desatada tras el pánico financiero del pasado otoño ha castigado con severidad al sector de medios, que sufre caídas en picado de la inversión publicitaria, pérdidas significativas en la difusión de las publicaciones y experimenta cambios tecnológicos estructurales que determinarán un futuro diferente, más prometedor, pero también más comprometido para los medios tradicionales. Por nuestra parte, nos hemos aplicado a instrumentar medidas de urgencia que hicieran frente a la situación al tiempo que preparamos cambios de extraordinario calado que nos permitan contemplar el porvenir con auténtico entusiasmo. De esta manera hemos reducido drásticamente los gastos de las empresas, hemos cerrado las operaciones en pérdida, nos hemos desprendido de activos no estratégicos, buscado socios para aquellos que sí lo son, reducido el sueldo de los ejecutivos, cancelado el pago de dividendos, anulado la remuneración del Consejo correspondiente al año 2008 y controlado las inversiones recurrentes. Al mismo tiempo, estamos embarcados en un rediseño de todas nuestras actividades con el fin de acentuar el aspecto global de las mismas, convirtiendo a Prisa en un grupo verdaderamente multinacional, avanzado en los procesos tecnológicos y equilibrado en sus estructuras financiera y de capital. También venimos llevando a cabo un relevo ordenado y selectivo de los ejecutivos de cabecera. En definitiva, no hemos hecho sino lo que cualquier empresa responsable debe y tiene que llevar a cabo en momentos como este: adoptar medidas de urgencia que conjuren lo peor del primer impacto de la crisis y establecer planes de medio y largo plazo que demandarán reformas estructurales a fin de estar mejor preparados para el futuro. Podremos de esta forma aprovechar las oportunidades cuando el mal tiempo escampe. Todas estas medidas parecen de sentido común, aunque ya decía Ortega que este es el menos común de los sentidos. Y debe ser verdad cuando uno contempla las dudas y vacilaciones de los gobiernos y los agentes sociales a la hora de implementar políticas que favorezcan la recuperación o, por mejor decir, eviten que la actual recesión se prolongue durante años. Me van a permitir unos comentarios al respecto, por si aclaran el guirigay mediático organizado recientemente en torno a mi empresa y sus relaciones con el poder constituido. Empezaré por reiterar lo que creía haber dicho con claridad, pero algunos no parecen querer comprender. Mi compañía ha sido favorable desde un principio a la existencia y regulación de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos los primeros operadores de televisión de pago en este país e inevitablemente nos veremos beneficiados por esa medida. Contra lo que nos hemos manifestado en público y en privado y reiteradas veces
es contra la interferencia abusiva del Gobierno en el normal desarrollo de los mercados, cambiando las reglas del juego de manera arbitraria, precipitada o improvisada. Episodios como los de Endesa, la central nuclear de Garoña o el reciente decreto de ley sobre TDT son muestras preocupantes de una cierta inseguridad jurídica que afecta al normal desarrollo de la vida de las empresas. Lo mismo podría decirse del esperpéntico debate público sobre la subida de impuestos o aquel ya olvidado vodevil en torno al control y gobernanza del BBVA. La reiteración de incidentes de este género hace dudar de la habilidad en el manejo del timón de nuestra economía. La presencia frecuente en esos episodios de un ministro que ha decidido que nos quitemos las corbatas como único plan energético visible tiñe de perfiles risueños las opiniones sobre la idoneidad de los políticos. El que tan experto economista utilice los pasillos del Congreso de los Diputados para mentir y atacar con sus mentiras a un grupo de comunicación nos habla de paso de su mermado entendimiento democrático. Pues este es, por cierto, el otro motivo de nuestra alarma: la tendencia de algunos gobernantes a ignorar o vulnerar la institucionalidad democrática, que se manifiesta, entre otras cosas, en el menosprecio respecto a las orientaciones de organismos como el Consejo de Estado, el de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional de la Competencia, la falta de atención a las indicaciones del Banco de España, una especie de guerra preventiva desatada contra las sentencias del Tribunal Constitucional, incluso antes de que se dicten, y el abuso arbitrario e improcedente de la figura del decreto ley como instrumento legislativo. Sobre este punto me extenderé algo más, pues lejos de la gresca con la que algunos quieren confundirnos, creo que se trata de un tema de enorme calado y que afecta de lleno al futuro de las sociedades libres. Empezaré por leerles un párrafo de un ensayo mío que publiqué hace casi 25 años, cuando casi ninguno de los protagonistas de este momento estaba en activo, bajo el título del tamaño del elefante. El método de listas electorales cerradas y bloqueadas, decía yo entonces, amenaza con matar toda democracia interna en el seno de cada partido. Pero la enorme concentración de poder que se produce en las cúpulas partidarias no acaba aquí. De modo que no es ya el Parlamento el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria. La diseña de antemano y, de acuerdo con los sondeos electorales, la domestica, la manipula y la utiliza. La profesionalización de la política, en el peor de los sentidos de esta palabra, acabará por ahondar el foso existente entre la superestructura del poder y el sentimiento ciudadano. Hasta aquí la cita. Pues bien, creo que estas tendencias, visibles ya hace nada menos que un cuarto de siglo, han seguido manifestándose en la democracia española y afectan a todo el sistema de representación política y de gobernación. Llama la atención que durante el año 2007 se aprobaran 72 leyes y 11 reales decretos, mientras que en 2008 solo se aprobaron 6 leyes, entre ellas la de presupuestos, y el Consejo de Ministros dictó 10 decretos leyes sobre los temas más variados. Este año vamos por el mismo camino, pues hasta ahora el Parlamento ha aprobado 8 leyes y ha convalidado 12 reales decretos leyes. Algunos argumentan que semejante situación se debe a la crisis económica, pero resulta evidente que el Gobierno entiende la iniciativa legislativa de una manera muy peculiar, que desdice del comportamiento habitual de una democracia parlamentaria. Quizás siente la presión, cada vez menos soportable, de encontrarse en minoría y rehúye casi inconscientemente los debates abiertos. Los partidos políticos tienen un problema con su democracia interna. Los líderes díscolos están destinados a fugarse de sus formaciones o a marcharse en silencio de ellas. No insistiré más sobre estos puntos, que me parecen de capital importancia para garantizar la moralidad de la política y la transparencia del poder. Reiteraré, en cambio, que estas son discrepancias que siempre hemos tenido respecto a la manera de comportarse del Gobierno y de las fuerzas políticas y que se pusieron una vez más de relieve con ocasión del famoso decreto ley del 13 de agosto. Lo dijimos entonces, lo repetimos ahora.
Por lo mismo, bucear en las páginas del País o merodear en las tertulias de la SER para descubrir un cambio de rumbo en nuestra línea editorial debido a ese incidente resulta bastante inútil y en cierta medida ridículo. Seguimos fieles al principio de servir con veracidad e independencia a los usuarios de nuestros medios. Únicamente hemos puesto de relieve el titubeo creciente de los gobernantes a la hora de enfrentar la crisis económica y su abuso en la manera de legislar, a la hora de hacerlo y por motivos espurios en ese caso concreto. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo desde la autonomía de la sociedad civil, en cumplimiento de la misión de los medios que los medios de comunicación tienen. La importancia de este sector para la construcción y preservación del edificio democrático es comúnmente ensalzada por los ocupantes del poder, pero sus declaraciones suenan a retórica hueca. Llama la atención el hecho de que mientras se toman medidas precipitadas que transforman de manera imprevisible el sector audiovisual, todavía estamos esperando otra que devuelva la esperanza a los editores de periódicos medianos y pequeños, siendo la prensa como es, o como nos dicen que es, un puntal básico para la formación de la opinión pública en las democracias. Por nuestra parte, seguiremos, pues, ejerciendo nuestro derecho a la crítica e incluso a la resistencia, si fuera precisa, y lo haremos desde una perspectiva inequívocamente modernizadora y de progreso, a la que repugnan los brotes de populismo de todo género que a derecha e izquierda se vienen manifestando. Dichos brotes, al margen de los otros que algunos definen como verdes y que veremos cuándo y cómo fructifican, se producen en un marco de extrema depresión de nuestra economía y se manifiestan lo mismo en declaraciones de los políticos que en decisiones apresuradas para contentar al personal. No estoy de acuerdo con quienes dicen que el Gobierno no ha hecho nada o todo lo ha hecho mal a la hora de conjurar la crisis. El Plan E, por ejemplo, resultó una medida acertada, por más que algunos ayuntamientos hayan utilizado sus recursos de forma tan caótica como el de Madrid. Y el Gobierno fue diligente a la hora de garantizar la liquidez de las entidades financieras, cuyas estrecheces amenazaban con poner en peligro el sistema de pagos. Es además lógico y deseable que se quiera proteger a las capas de la sociedad más desfavorecidas. Pero la mejor política social posible, la única en realidad a la que deberían estar enfocados todos los esfuerzos, es crear empleo, y en ese empeño no se aprecia una actuación eficaz y urgente que facilite las condiciones para que algo así suceda. Antes bien, las polémicas públicas con las organizaciones de empresarios generan un entorno nada favorable para emprender iniciativas que permitan una lucha eficaz contra el paro. Es tan grave y tan profunda la crisis económica que demanda un verdadero acuerdo nacional con la participación de las dos grandes formaciones para poder afrontarla con éxito. Salvar el presupuesto a base de apoyarse en pequeños partidos nacionalistas no es garantizar la estabilidad política en medio de situación como la que padecemos. Y esperar, como hace la oposición, a que el Gobierno se caiga bajo los efectos de la crisis, sin apoyarle de manera seria y responsable para que aborde las respuestas que ésta demanda, tampoco es un modelo de solidaridad y de compromiso con los ciudadanos. Sean cuales fueren las diferencias ideológicas, en la reconstrucción del tejido productivo de nuestro país y en el reencuentro con la senda del crecimiento, necesitamos políticas transversales. Los líderes sociales deben mostrar que se esfuerzan en conseguirlas y no dedicarse a tirarse pullitas y pellizcos de monja en los mítines de fin de semana. Actuar de otra manera no hará sino profundizar el ya muy extendido desprestigio de la clase política y de sus principales integrantes. Algunas veces he insistido en que en realidad no nos encontramos ante una crisis de la economía, sino ante un cambio global de paradigma que afecta al modelo de producción y distribución de bienes y servicios, a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y a las relaciones internacionales en su conjunto. Resolver las cuestiones planteadas exigirá tiempo y paciencia, y eso lo comprende todo el mundo. Lo que la gente necesita es saber que se ha elegido el camino adecuado y que, aunque se dude sobre las posibles soluciones,
se ha llevado a cabo un diagnóstico correcto de nuestros problemas. Humildad en las promesas y determinación en las medidas son condiciones adicionales para el restablecimiento de la confianza ya perdida entre los ciudadanos y los políticos. Nadie en su sano juicio puede hacer responsable a este Gobierno de las enormes dificultades económicas por las que atravesamos. Y nadie tampoco puede presumir de conocer las recetas únicas e indiscutibles que sanarán al enfermo. Pero el Gobierno debe entender que los diferentes reclamos que proceden de los grupos sociales no están inspirados solo por el egoísmo, el interés particular o la falta de solidaridad. La reconstrucción del empleo es una prioridad para todos, sindicatos y empresarios, y la salida de la recesión urge más a los más desposeídos, pues son ellos las primeras víctimas del descalabro. Por eso es preocupante la escalada de la demagogia en el debate político y el volumen de descalificaciones mutuas y agresiones gratuitas entre los representantes de las diferentes opciones. Criticamos en su día los excesos fundamentalistas de la derecha nacional católica empeñada en resucitar a la España profunda, y debemos alzar la voz igualmente contra las extravagancias de un populismo de izquierda que ignora el carácter interclasista y moderno de esta sociedad. El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar, sometiéndose al escrutinio parlamentario, al de la opinión pública y al de los medios de comunicación. Y por lo mismo tiene un deber de transparencia que se concilia mal con las prácticas antes descritas. Esto, repito, es cuanto hemos dicho recientemente y no veo en ello cambio de rumbo alguno en la singladura editorial de nuestro grupo. Por lo demás, el Gobierno merece también la solidaridad y el apoyo de esta sociedad, precisamente en momentos tan difíciles como los que atravesamos. E igualmente los medios debemos hacer un ejercicio de responsabilidad. Hemos de extremar nuestra exigencia de veracidad en las informaciones y de independencia en nuestras posiciones editoriales. Mentiría si dijera que el panorama general que presentan las empresas de comunicación se corresponde con esta máxima, y estoy seguro de que también la nuestra ha cometido y comete errores, pecados y desviaciones. Solo puedo decir al respecto que desde hace décadas nos hemos empeñado y esmerado en garantizar controles internos y reclamar los externos del cumplimiento de la ley y la eficacia de los tribunales a la hora de evitar los excesos que se cometen mancillando el nombre de la libertad de expresión. De modo que no duden nuestros políticos que nos tendrán a su lado, al margen de cualquier discrepancia, en la ingente tarea de reconstrucción que nos aguarda. Porque frente al deterioro de la política que tan ominosamente padecemos, no pretendemos su destrucción, sino su reivindicación. Y es que la economía no existe al margen de la política, por más que algunos se empeñen en ignorarlo, y solo desde la política se podrá encontrar una salida a la actual coyuntura. De ahí que sea tan importante resucitar la centralidad del discurso público e ir al encuentro de las mayorías sociales. Si este acuerdo nacional que los políticos no quieren y los ciudadanos demandan se llevara a cabo, España podría adelantar la hora de su salida de la crisis y reforzarse cara al futuro. Nuestro país se ha transformado sustancialmente en las últimas décadas, en gran medida gracias al impulso que la libertad y la democracia han insuflado a sus gentes. Contamos con todos los elementos necesarios para controlar el porvenir sin necesidad de invocar optimismos retóricos ni antropológicos. Tenemos infraestructuras, un buen sistema financiero, instituciones políticas, económicas, sociales y culturales muy estables y de gran penetración en la sociedad. Y contamos con un capital humano de una calidad y en una cantidad desconocidas antes en nuestra historia. Por eso demandamos buenas políticas que pongan todo eso a funcionar. En ese empeño contarán con nuestro apoyo cuantos se pongan a él, desde el ejercicio de la crítica, con transparencia y desde la honestidad. Desde el convencimiento también que, como dice un buen amigo mío, quizás el verdadero secreto de la salida de la crisis consiste solo en que nos pongamos todos a trabajar más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Luis. Para no saber ni tú ni yo cuando fijamos la fecha de este desayuno lo que iba a pasar, no ha estado nada mal. Pero seguimos. Tengo muchas preguntas, voy a tratar incluso de combinarlas, agruparlas, para dar oportunidad al mayor número de ellas. Le preguntan qué le pareció el artículo publicado por García Abadillo en El Mundo el pasado día 20 con el título Historia de un chantaje. En él se asegura que usted ha presionado al Gobierno para que no aprobara la puesta en marcha de la TDT de pago ahora y que ha dado instrucciones para endurecer la línea editorial contra el presidente. Hay varios entrecomillados en ese artículo que le atribuyen a usted, por ejemplo, que en una de las reuniones para la fusión con La Sexta, usted dijo que controlaba el Consejo de Estado. Por otro lado, ayer mismo el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, escribía en su epístola dominical que el PSOE y Prisa han mantenido una relación saprofita. Usted, que es académico de la lengua, sabrá, si no lo recuerdo yo a los no tengo ni idea. Oyentes. Pues la Real Academia se dice de las plantas y de los microorganismos que se alimentan de materias orgánicas en descomposición. ¿Está intentando El Mundo sustituir a El País como el periódico políticamente más influyente en España, sacando partido de estos desencuentros? Son muchas preguntas. La de la coprofagia me la salto porque no sé. Eso deben tener otros expertos El Mundo en ese tipo de cosas. No, el artículo me pareció, esa historia de un chantaje me pareció un intento de chantaje, pero no me voy a someter a él, ¿no? Y por lo tanto, ya ha sucedido varias veces que la gente se inventa palabras o frases de otro, y en las reuniones, por cierto, que mantuvimos para la fusión con La Sexta había 4 personas, 2 por nuestro grupo y 2 por el otro. No creo que ninguna de las 4 sea capaz de testificar que yo dije nada parecido en esas reuniones. Pero vamos, tampoco les vamos a poner en el brete de decirlo, ¿no? Respecto a lo que haga El Mundo, habrá que preguntárselo a los del Mundo, no sé. En el número de ayer, la defensora del lector del País recogía testimonios y quejas que le han llegado de lectores del periódico, preocupados por un presunto giro en la línea editorial. Uno de estos testimonios señala que la fidelidad de los lectores es el principal capital de un diario, que esta fidelidad se ha forjado con una larga trayectoria de buen periodismo, que ha colocado al País entre los 10 diarios más solventes del mundo, y que ese patrimonio no solo pertenece a Prisa. Y le preguntan si está en juego la credibilidad del País, o, dicho como recogía ayer la defensora del lector, ¿creen que merece la pena jugarse esta medalla? Prisa no ha ocultado sus intereses empresariales y no debería ser penalizada esa transparencia. Según la defensora del lector, conviene que quede claro que el diario no está al servicio de estos intereses. Si en algún momento los lectores han percibido lo contrario, le preguntan si algo ha fallado en las formas y en los tiempos. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber qué otro periódico en este país publica durante 2 semanas seguidas una página en el propio periódico de autocrítica y de crítica a la dirección del periódico y a la empresa del periódico. Si hay algún otro que haga ese ejercicio de transparencia respecto a sus lectores, pues me gustaría que me lo indicaran, porque yo no lo conozco. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de ver que El País tiene precisamente esa capacidad de autocrítica respecto a lo que el propio periódico y sus periodistas hacen. Que de decir, no siempre es bien recibida por los propios periodistas. En segundo lugar, El País tiene 2 millones de lectores, según el Estudio General de Medios. Que haya 1 centenar de lectores o 2 centenares de lectores que protesten, creo que es primero algo muy respetable y que su queja se debe atender, como ha hecho la defensora del lector, pero yo conozco centenares de lectores del País que suscribirían las palabras que dijo el director del País en el anterior informe de la defensora del lector, y yo creo que suscribirían gran parte de las palabras que yo acabo de pronunciar, ¿no? Por lo tanto, primero, yo estoy muy satisfecho de tener lectores críticos que consideran que la fidelidad de los lectores no se corresponde con la fe del carbonero, sino con la adhesión a la verdad que Platón demandaba. Y creo que esto es un signo de identidad del periódico, y uno de los motivos por el que este periódico lleva 30 años
al frente de las listas de difusión de este país y es probablemente el periódico más influyente de los que se escribe en español en el mundo. Son muchos los que incluso dentro del Gobierno y del Partido Socialista dicen que Prisa y Zapatero están condenados a entenderse. Esta misma mañana el presidente del Gobierno está explicando o vendiendo los presupuestos para 2010 y la subida de impuestos. ¿Es esta visita un gesto de los que rompen el hielo? ¿Puede haber un cambio de actitud recíproca? ¿Tras la tempestad vuelve la calma? En primer lugar, Prisa y Zapatero es una proposición asimétrica. Es decir, Prisa es una empresa y una institución y Zapatero es un señor. Por lo tanto, habría que decir dos señores o dos instituciones están condenados a entenderse, ¿no? Por lo demás, Prisa se dedica a hacer información y la SER tiene una audiencia que aproximadamente es la mitad de la audiencia de radio en este país. Es lógico que cualquier presidente del Gobierno que quiera explicar a los ciudadanos de este país sus posiciones, pues acuda a sus micrófonos. También lo va a hacer el jefe de la oposición y nosotros vamos a seguir informando racionalmente y ofreciendo nuestras tribunas a todos los grupos políticos sin distinción, con la única limitación que tenemos desde que se creó el país, que es no dar voz a los que defienden la violencia. Por lo tanto, a mí me parecen las relaciones del señor Zapatero con Prisa, por parte de Prisa, absolutamente normales. Vamos a seguir informando de lo que hace el presidente del Gobierno, vamos a aplaudirle si merece el aplauso y a criticarle si merece la crítica. Hace un par de meses he publicado un libro sobre el periodismo donde insistía en que esta manía que tienen algunos periodistas de poner gobiernos, derribar gobiernos, que viene un poco de las historias del Watergate, es tan ridícula que a mí no me puede parecer lo más, ¿no? O sea, la tarea de los periódicos no es quitar y poner gobiernos y ministros y estar pidiendo dimisiones. La tarea de los periódicos es generar una conciencia crítica en la opinión pública, darles las informaciones que los gobiernos y el poder en general no quieren que se dé, ofrecer puntos de vista diferentes y procurar que los lectores se hagan un juicio propio para que puedan ejercer el voto en condiciones de racionalidad y de libertad. Bueno, luego haremos referencia a sus libros. Para terminar este bloque, dicen que usted ninguneó desde el principio a Zapatero, que él no lo ha olvidado y que por eso ayuda a sus amigos Contreras, Roures, Barroso, Ferreras y compañía, algunos de estos han trabajado en Prisa, para que hagan otro gran grupo mediático de izquierdas. ¿Qué opina usted de esto? Primero, que todos los que usted ha citado, todos han trabajado en Prisa, no alguno, todos. Segundo, yo no estoy seguro que Robles sea amigo del presidente del Gobierno. Sí creo que otros son muy amigos de los que usted ha citado. Tercero, yo respeto muchísimo a todos los presidentes de todos los gobiernos. Primero, porque soy un niño del franquismo y el franquismo nos educó en una actitud reverencial hacia el poder, incluso a los que estaban en la oposición, de temor y de pavor a veces. Y por lo tanto, a cualquier presidente de un gobierno democrático elegido por los ciudadanos yo lo respeto muchísimo. Lejos de mí el ningunear a nadie, entre otras cosas porque yo creo que un periodista no puede ningunear a ningún agente social o político, puesto que tiene la obligación de relacionarse con él para obtener información, ¿no? Ahora, si se entiende como ninguneo, decir que cuando un señor, en nuestra opinión, hace una cosa mal, pues entonces yo creo que habría que cambiar el diccionario de la lengua. Tras la ruptura de las negociaciones con Imagina para la fusión entre la 4 y la Sexta, ¿qué salida están barajando ustedes para resolver las dificultades financieras que afectan a Sogecable? ¿Está plenamente descartada la venta telefónica a Vivendi o a otros grupos, incluso volver a negociar con la Sexta? Israel García Juez, del diario Negocio, dice... ¿Está un grupo que debe más de 5.000 millones de euros en condiciones de discutir los puntos de una fusión que podría ser el primer paso para su recuperación? ¿Ha mejorado usted su relación con el señor Roures?
Y Débora Ramírez dice 4, una nueva candidata. Tendrá 4, una nueva candidata para la fusión tras la ruptura con La Sexta. ¿Hay ya un comprador para Digital Plus? Bueno, hay mucha confusión en todas esas preguntas. En primer lugar, Sogecable no tiene ninguna dificultad financiera. Sogecable genera el conjunto de 4 y Digital Plus genera más de 300 millones de EBITDA anuales y es una empresa en beneficios. Las dificultades del grupo se refieren a la estructura financiera y de capital del holding, pero Sogecable no tiene ninguna dificultad financiera. Es un negocio muy saneado. Es el negocio de televisión más saneado de España en este momento. Por lo tanto, conviene aclarar estas cosas porque la venta eventual de la plataforma o la incorporación de socios, que son 2 posibilidades, no tienen que ver con las dificultades de Sogecable, sino con la estructura financiera y de capital del grupo. En segundo lugar, nosotros en ningún caso ni hicimos lobby, ni pedimos, ni en público ni en privado, las leyes de urgencia que permitieron la fusión de las cadenas privadas. Otros sí lo hicieron y además me parece legítimo. Cuando se produjo, pues nos pareció bien, pero vamos, si no se hubiera producido también nos hubiera parecido bien. Fue La Sexta la que se acercó a nosotros. Nosotros no hemos llamado a ningún grupo, a ninguno, para fusionarnos o para hacer políticas de alianza con ellos en el caso de la televisión. Fue La Sexta, llamó a la puerta y lo recibimos. Y cuando no hicimos algunas cosas que la gente de La Sexta quería, fundamentalmente en una discusión relacionada con la valoración de las compañías, pues amaneció el 13 de agosto. Ha habido otros operadores que también se han acercado a nosotros y también les hemos recibido, y a cuantos llamen a nuestra puerta los recibiremos. Pero nosotros no hemos llamado a ninguna puerta. Y obviamente, pues si la Sexta vuelve a tocar el timbre, pues lo recibiremos, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que lo recibiremos un poco más escépticos de lo que lo recibimos ya en la primera ocasión, porque hemos estado hablando largamente con ellos. Me imagino que usted no quiere detallar quiénes son los otros que llamaron a la puerta. No quiero detallar, pero tampoco hay tantos, o sea que tampoco vamos a hacer aquí un secreto. Posiblemente con la apresurada aprobación del decreto de la TDT de pago se han puesto, dicen, las ruedas detrás del carro, ya que se ha retrasado la Ley General Audiovisual que debería definir el marco general del sector. ¿Sabe usted algo de las intenciones del Gobierno acerca del calendario y contenido definitivo de esta ley? No, esta ley se había prometido para mucho antes de esta fecha, se había prometido para la anterior legislatura. De hecho, la había prometido el primer gobierno Aznar para la primera legislatura del gobierno Aznar, el segundo gobierno Aznar para la segunda legislatura del gobierno Aznar, el primer gobierno Zapatero para la legislatura correspondiente. Vamos a ver si la legislatura dura tanto o la ley recibe el impulso de la urgencia debida para que lo vea en esta legislatura, ¿no? El proyecto de ley esta es una de las anomalías más grandes que yo he visto. El Gobierno conoció el proyecto de ley en mayo, del borrador de la Ley General Audiovisual, que incluía y preveía la existencia de la TDT de pago. Podía haberle dado carácter de urgencia al proyecto de ley y a lo mejor en noviembre, diciembre, quizás en enero, febrero, podría haberse aprobado, pero sobre todo se habría aprobado o no después de un debate parlamentario en el que los grupos políticos pudieran presentar enmiendas y discutir si efectivamente algo tan importante como el modelo audiovisual estaba consensuado, respondía a los intereses generales. Al irrumpir con medidas parciales y de urgencia, yo creo que lo único que hace es confundir más y no resolver nada. Señor Cebrián, ¿cree usted que se anulará la publicidad en Televisión Española a primeros de año, como se ha anunciado? Bueno, es lo que dice la ley, supongo que se anulará. Hay que decir que eso no significa el fin de la publicidad en la televisión pública. Las televisiones autonómicas son públicas y tienen gran cantidad de recursos publicitarios al sector.
No cesan los recortes salariales, los expedientes de regulación de empleo y los despidos en el sector en España, que son ya más de 2.400 y afectan a algunos de los principales grupos. En Estados Unidos, la crisis que está sufriendo el periodismo es la primera fuente de desempleo. Le preguntan si se verá obligado Prisa a hacer un ajuste de plantilla de gran calado en los próximos meses. Estamos tratando de evitarlo. Estamos estudiando la posibilidad de externalizar algunas actividades del grupo, lo cual no implica una destrucción de empleo, sino un cambio de posición de los empleados. Estamos tratando de evitarlo porque creemos que efectivamente defender el empleo es una obligación no solo de los sindicatos, sino también de los empresarios. A ningún empresario le gusta destruir empleo. Un empresario real y auténtico, como son la mayoría de ellos, ¿no? La crisis de los medios es una crisis estructural y en nuestro país tiene características curiosas. Es notable que haya 4 periódicos financieros en Madrid y solo uno en Londres, o uno en los Estados Unidos o en Alemania. Es decir, es notable que la avidez de información financiera sea tan superior aquí en la Plaza de la Bolsa respecto a lo que es en Wall Street, ¿no? Entonces cabe preguntarse por qué hay esta plétora de pequeños medios, tanto dentro como fuera de la red, y de qué forma sobreviven. Naturalmente, en tiempos de bonanza es más fácil lograr algún tipo de apoyo publicitario, de subvenciones de otro género para seguir adelante, pero en tiempos como los que padecemos es lógico que los medios sufran, y van a sufrir mucho más, puesto que el cambio tecnológico es imparable y efectivamente supone no tanto una destrucción de empleo como un cambio de modelo de negocio en el que unos van a perder el empleo y otros, en cambio, lo van a encontrar más rápidamente. Rogelio Ordóñez le pregunta si está considerando Prisa la posible venta, incluso el cierre del periódico económico 5 Días, y en cuanto al Deportivo AS, ¿la reincorporación de Elortegui como director adjunto es parte de una reestructuración o un cambio de rumbo? No estamos contemplando ninguna operación específica en torno a 5 Días. Es una cabecera de la que estamos satisfechos. Y la incorporación de Elortegui es una responsabilidad del director del periódico y, por lo tanto, en esos niveles ha tomado la decisión. Él procedía del periódico AS y ha regresado al periódico AS, y hay que decir que hizo una magnífica tarea también al frente de la división de revistas del grupo, o sea que estamos todos muy satisfechos de que haya regresado. Desde Agora News le preguntan si va a convertir de nuevo elpaís.com en un medio digital de pago. Pues la verdad es que cómo van a ser los medios digitales es algo que nadie sabe. Desde luego nadie en los grandes en los grandes conglomerados o en las grandes empresas de medios, ¿no? El País empezó gratuito, fue de pago, volvió a ser gratuito. No es tan raro. Lo mismo le pasó al New York Times, a Le Monde y a otros periódicos, puesto que como no hay un modelo, estamos condenados al sistema de prueba y error, que al fin y al cabo es un sistema también científico y no es tan malo, ¿no? Yo creo que hay una gran confusión respecto al modelo de negocio de los medios digitales, y que probablemente en los próximos 5 o 10 años el sector encontrará la solución, que por el momento no existe en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto cualquier predicción que haga pues sería gratuita en este momento. Le preguntan si hoy no hubiera promovido usted la OPA por la totalidad del capital de Sogecable. Hoy no lo sé, porque no sé en cuánto estaría la acción de Sogecable hoy. Hoy probablemente la hubiera promovido, porque los activos han caído en bolsa 40, 50, 70% los activos de medios, y a lo mejor la hubiéramos promovido a un precio mucho más barato. Cuando la promovimos, los analistas y el mercado dijeron: ¿qué precio más bajo están ofreciendo ustedes? No va a ir nadie a esa OPA. Incluso Telefónica anunció públicamente que no iba a ir. Pero un mes después se cayeron los mercados y lo que era un precio ridículo empezó a ser un precio apetitoso. Tampoco nos sentimos especialmente culpables de no haber previsto la caída de los mercados,
porque en un mundo en el que el Fondo Monetario Internacional en 3 meses hizo 6 predicciones de crecimiento diferentes para la economía mundial, pues que se equivoquen las predicciones algunas empresas no me parece tampoco un motivo de acusación para los economistas de esas empresas. El país está siendo especialmente crítico contra los recortes a la libertad de prensa en Italia, en Argentina, en Venezuela y en otros países de América Latina. ¿Qué puede hacer, le preguntan, la comunidad internacional ante esta escalada? Pero yo creo que puede hacer mucho. El país está siendo especialmente crítico frente a los recortes de la libertad de prensa, punto. En Italia, en Argentina, en Bolivia, en otros países también hay recortes a la libertad de prensa, ¿no? Es un recorte a la libertad y a la independencia de los medios la invasión abusiva de los gobiernos en la legislación sobre los medios, ¿no? Pues lo que hay que hacer es movilizarse desde la sociedad civil y que las sociedades democráticas comprendan y asuman que no puede haber auténtica democracia, auténtica libertad sin medios de comunicación libres e independientes, sabiendo que la libertad y la independencia son valores mayores que no se obtienen nunca al 100% o al completo, pero en fin, que un razonable nivel de independencia, de libertad y de autodeterminación y autonomía de las redacciones es necesario si queremos que la democracia funcione. Y luchar porque se limite el poder de los inmensos aparatos propagandísticos que los gobiernos, muchas empresas y organismos internacionales tienen para transmitir solo la realidad y las noticias que a ellos les interesan. Calcaterra, del Sole 24 Ore, le pregunta por qué las fotos de Berlusconi sí y las de ZP no. ¿Hasta dónde se debe respetar la vida privada de las personas públicas? También desde la mesa de prensa le preguntan si le parece coherente que el presidente del Gobierno desee salvaguardar la intimidad de su hija de 16 años, procurando el pixelado o la no publicación de la foto familiar con Obama, y que el mismo Zapatero promueva una ley que permitiría abordar a su hija y a otras jóvenes de 16 años sin pedir permiso ni informar a sus padres. Pues empezando por el final, no me parece coherente. Y es algo que también había pensado yo. Las fotos, no es las fotos de Berlusconi y el primer ministro checo sí, y las de Zapatero no. Son las de las hijas de Zapatero, que están protegidas por la ley del menor. Es decir, Berlusconi no está protegido por la ley del menor, ni tampoco el primer ministro checo en su máxima expresión de virilidad, tal y como le veíamos en los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un dato. Uno puede estar de acuerdo o no con la ley del menor, ¿no? Pero en fin, yo creo que todos los padres tienen derecho a proteger la intimidad de sus hijos y por lo tanto no me parece un tema tampoco polémico ni discutible. Otra cosa es que me parezca acertada o medida la medida, pero yo creo que está dentro de la ley. Ángeles Álvarez le pregunta si se plantea el país prescindir de la publicidad de prostitución. No, es decir, no, vamos, se lo plantea, pero no lo ha decidido. Pues nos lo planteamos desde el primer momento. Yo creo que el debate sobre la prostitución es un debate tan manipulado que no puede ser más. Y estamos viendo incluso a líderes feministas en Cataluña tratando de regularla precisamente partiendo la base que es también una manera de proteger a las víctimas en este caso. Pero el problema no es del país. Anoche precisamente veía yo en La Sexta anuncios de prostitución. La Sexta tiene algo que ver con Público, que ha llevado a cabo una campaña formidable para que se descargaran anuncios porno en los teléfonos. El ABC. Todos los demás periódicos tienen los mismos anuncios. Periódicos que teóricamente enlazan más bien con el sentimiento moral, o con un tipo de sentimiento moral que parecería más rechazable en esos periódicos. Yo creo que el debate sobre la legalización o no de la prostitución, o la legalización o no de la droga, o la legalización o no de determinados aspectos marginales de la vida social, debería ser abordado sin
sin remedos morales por los políticos, y desde luego por los políticos de izquierda. Y cualquier exceso de puritanismo me parece mal por parte de las fuerzas políticas en ese tema, porque es un tema que afecta a la felicidad y a la vida de muchas personas que se ven marginadas precisamente por el puritanismo y por la corrección política. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Magis Iglesias, dice que echa de menos referencias a la tendencia a prescindir de los periodistas en el nuevo mundo de la información. Y le pregunta si garantiza el mantenimiento de los periodistas en la 4, la cadena de Prisa, si se produce su, al parecer, inevitable fusión con otros operadores. Pues primero, no me parece inevitable la fusión de la 4, vuelvo a decir, ni la hemos sentido necesaria, ni hemos pedido la ley que lo hiciera posible, ni la hemos solicitado. Nos parece posible, pero no nos parece inevitable. Y por lo tanto, esa premisa no vale a la hora de reflexionar. Otra cosa es la reflexión sobre el futuro del periodismo, que es una profesión de mediación entre la realidad y los usuarios y los lectores o los oyentes, en una sociedad desintermediada como es la sociedad digital, en la que los periodistas son los propios protagonistas de las noticias y son los lectores los que sacan las fotos con el teléfono móvil y las envían online a las redacciones de los periódicos, que inmediatamente las publican en sus páginas web. Pero esto tiene que ver más bien con la consideración del futuro de la intermediación en general en las democracias representativas, donde intermedian los partidos políticos, las instituciones, etcétera, en un mundo que potencia la participación directa ciudadana, una especie de democracia asamblearia global, y en donde precisamente los instrumentos de mediación pues aparecen distorsionados. Yo creo que el futuro de los periodistas en ese aspecto es algo que merece un debate un poco más profundo. El director de la agencia de noticias Everymedia, José Manuel González Huesa, le pregunta ¿cuál de los títulos de sus numerosos libros concuerda con la actual España de Zapatero? La España que bosteza, El tamaño del elefante, La isla del viento, El siglo de las sombras, La agonía del dragón o El pianista en el burdel. ¿Qué carta escribiría hoy a un joven periodista desde un medio que ha incrementado sus críticas a Zapatero? Bueno, yo no sé cuál, es decir, cada libro corresponde a una época y más de 30 años detrás de algunos de esos títulos. Por lo tanto, yo hoy, desde luego, defiendo El pianista en el burdel, que es el que he publicado hace 3 meses, ¿no? Y, por cierto, que está agotado. Sí, pues eso me satisface saberlo. Pero, en fin. Y luego, ¿qué carta escribiría? No, yo creo que al final, yo creo que habrá periodistas, no sé cómo será el periodismo, pero habrá periodistas, y al final la única carta que les diría es algo que he dicho aquí: humildad en las promesas y determinación en las medidas, independencia en las actitudes. Javier Velázquez dice, después de tanta lucha por la democracia en la que usted ha participado, lo único que queda, le pregunta, ¿es el poder, el fútbol y el dinero? No, quedan muchas más cosas. Yo creo que este país es infinitamente mejor que hace 30 años y lo es debido a los españoles en general, ya que hubo unos líderes y unos agentes sociales que se encargaron de encabezar ese movimiento por crear una sociedad moderna, libre, homologable al resto de las sociedades avanzadas. Fue un esfuerzo colectivo muy importante y nos queda mucho de eso. Nos queda un país democrático y España es un país democrático. Lo único que pasa es que probablemente las nuevas generaciones o algunos de los líderes de las nuevas generaciones no son conscientes del esfuerzo colectivo que se hizo de reconciliación entre lo que eran las dos Españas, la de los vencedores y vencidos en la guerra civil, la de los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos en la guerra civil. La transición fue un gran
proceso de reconciliación entre dos Españas divididas. Las políticas del presidente Aznar volvieron, siguiendo la estela de los neocon americanos, a fracturar esta sociedad en dos, y yo me temo que las políticas actuales sigan ahondando en esa fractura, en la suposición de que la vida política es una película del oeste donde están los indios y los vaqueros, los ricos y los pobres, los blancos y los negros, los buenos y los malos. Y yo echo de menos esa transversalidad de la política que hizo posible el consenso y, en definitiva, la construcción de la democracia en nuestro país. La última pregunta, Miguel Ángel Gallardo, de Cita.es. ¿Cuántos conflictos de interés han detectado ustedes relacionables con la TDT de pago y su proceso de aprobación? Desde una ministra hasta el último asesor empleado público, habrá, dice Miguel Ángel Gallardo, docenas de posicionamientos e influencias en conflicto de interés. Las han estudiado, analizado, auditado, y él dice, al final, les invito a no dejar de hacerlo nunca. Sí, bueno, algunas, me parece que él lo ha analizado mejor que lo hemos analizado los demás, ¿no? Pero tampoco yo me rasgaría las vestiduras. Naturalmente que hay conflictos de interés en un mundo político como este, en el que, a fuerza de querer ser estrictos en la ley de incompatibilidades, hemos descuidado la manera en cómo la sociedad civil y la sociedad en general se debe relacionar con la clase política, con grave deterioro para la clase política. Yo creo que hay otras sociedades con más tradición democrática que han resuelto la cuestión, aunque siempre de manera imperfecta, ¿no? Y a mí me gustaría que lo de la TDT de pago no se convierta en una especie de no sé cómo decirlo, de foco, de obsesión, porque la TDT de pago es una cosa bastante normal y bastante buena para la gente. Lo que pasa es que no había descodificadores, ni estándares técnicos, ni los operadores habían podido prepararse para comprar derechos porque no la permitía la ley, y había algunos operadores que no se habían presentado a los concursos porque querían hacer TDT de pago y en la ley no estaba previsto. Por lo que hemos protestado no es por la TDT de pago, insisto, sino por la arbitrariedad y el menosprecio a las instituciones democráticas a la hora de gobernar, que genera una inseguridad jurídica formidable en las decisiones de las empresas. Y vuelvo a decir que esto tiene que ver, es una anécdota la TDT de pago, como es una anécdota el incumplimiento de determinados contratos en torno al fútbol. Lo que yo me pregunto es, ¿qué gobierno en España va a ser capaz finalmente de organizar la competición futbolística en este país? Es decir, somos capaces de enfrentarnos a los poderosos, a los ricos, a los empresarios. Nos podemos enfrentar ante un hecho bastante concreto, que es que hace bastantes años que la combinación de la competición con los derechos televisivos está generando una confusión formidable, unas batallas políticas de primer orden y un éxtasis de los ciudadanos que todavía no saben el sábado por la tarde qué partido van a ver, por qué cadena y a qué precio. Yo creo que no debería ser tan difícil, y estoy seguro que este gobierno al final lo va a arreglar. Me va a permitir, señor Cebrián, una última pregunta al hilo de lo que ha dicho usted en el último momento. ¿Cree que es posible un pacto social que aborde reformas estructurales? Bueno, yo creo que es posible un pacto social que aborde reformas estructurales, pero si no existe ese pacto social, yo creo que el Gobierno tiene la obligación de tomar la iniciativa legislativa respecto a las reformas estructurales, debatirlas y pactarlas en el Parlamento, puesto que no tiene la mayoría con el resto de los grupos políticos. El Gobierno tiene la obligación de gobernar y no puede dejar simplemente en una especie de blando liberalismo, cuando tantas veces parece que levanta la bandera de la determinación, no puede dejar simplemente a la voluntad de las fuerzas sociales el arreglar determinadas cosas que este país tiene que arreglar. Hemos elegido a nuestros gobernantes para que nos gobiernen, y gobernar naturalmente conlleva sus obligaciones, sus responsabilidades, y yo creo que el Gobierno debe tomarlas si los agentes sociales no son capaces de entenderse entre ellos. Y esto no debe ser una amenaza, como a veces dice el Gobierno, sino todo lo contrario. Debe ser
que el Gobierno cumple con aquello para lo que los españoles le han elegido, para gobernar y para liderar las transformaciones de esta sociedad. Muchas gracias, Juan Luis, por esta magnífica apertura del curso del Foro de la Nueva Comunicación, que ya va a despedir muy brevemente don Pedro Peña, secretario general de Vodafone. El turno de cierre del acto reservado al patrocinador solo tiene sentido si es muy breve y sirve para agradecerles a todos ustedes su asistencia al acto y, sobre todo y muy particularmente, a Juan Luis Cebrián por la excelente intervención y por la claridad y precisión con la que ha contestado al coloquio subsiguiente a la misma, que ha sido de gran interés. Vodafone y Prisa hemos sido y somos socios en distintos negocios del ámbito de la comunicación y esperamos seguir siéndolo en el futuro porque compartimos, y voy a utilizar palabras del propio Cebrián, desde luego la idea de que nuestra función es generar riqueza, crear empleo y servir a nuestros clientes. Compartimos también esa actitud de optimismo y convicción de que hay que trabajar duro y con confianza para sacar al país adelante y, desde luego, compartimos la aspiración de tener mejores políticas que nos sirvan para hacer todo esto cuanto antes. Muchas gracias por su asistencia.